Lección número 4. Dios creó al hombre como un vaso tripartito. Tenemos siempre varias citas que vamos a ir leyendo a continuación. La primera está en Génesis 1:26. Aunque ya lo sabemos, pueda que lo sepamos de memoria, pero vamos a leerlo. Algunos de esos versículos los sabemos de acuerdo a la versión Reina Valera, por ejemplo, ¿verdad? Pero puede que cambien un poco. Entonces vamos a leerlo acá. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Romanos 9. Me pasé. Romanos 9, 21 al 23. Dice: ¿o no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? Vamos al 20, que sigue. 22. ¿Y qué es si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha longanimidad los vasos de ira preparados para destrucción? 23. Para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Vamos ahora, Primera de Tesalonicenses 5:23, y es uno de los versículos más usados para este tipo de lección. Entonces dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos de vuelta a Génesis, ahora el capítulo 2 y el versículo 7. Y dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y llegó a ser el hombre alma viviente. De vuelta al Nuevo Testamento, vámonos para Mateo. Mateo 22, 37. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Primera de Pedro 3:4. Sino el del hombre interior, escondido en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y sosegado, que es de gran valor delante de Dios. Y por último, Juan 3:6. Y el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Muy bien. Llegamos a esta lección número 4. Y luego de leer las citas, pues siempre les animamos a que lean las notas. Vamos a ver 2 puntos romanos y 3 puntos literales abajo del Romano 2. El 1 dice: el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El número 2 dice: el hombre es un vaso hecho para contener a Dios. Y luego los 3 puntos son el cuerpo, el alma y el espíritu. Después de ver la lección número 1, y pues las otras lecciones están pendientes para luego,
y ver el maravilloso plan que Dios tiene, el panorama que nos muestra acerca de su propósito y su economía, llegamos a esta lección donde vemos que Dios hace algo maravilloso en la restauración de la creación, donde restaura y crea algo más. Y lo que ese algo más es el hombre. La forma en que Dios formó al hombre es que lo hizo a su imagen y a su semejanza. Eso está en Génesis 1:26. Leímos que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que al hombre Dios lo creó diferente de todos los animales, de todas las plantas, que fueron hechas según su género. Los animales según su género, las plantas según su género. Entonces esto ya nos empieza a dar una indicación de que Dios tiene algo pues más profundo con el hombre. La relación de creador y criatura no es la misma que tiene el hombre y los peces del mar, que Dios y los peces del mar, sino la relación que tiene Dios con el hombre es más profunda. Ahí en el hombre imprimió su imagen y su semejanza, aparte pues del encargo que le da, pero al hombre lo creó conforme a la especie de Dios, con su imagen y su semejanza. Entonces siempre se usa en esta lección la ilustración del guante. Un guante tiene la forma de la mano, ¿verdad? Tiene la imagen de la mano, tiene una similitud con la mano. Hay 5 dedos, ¿verdad? Hay el derecho y el revés, ¿verdad? Eso tiene el guante, pero lo que necesita el guante es que la mano esté dentro. El guante no tiene sentido si está vacío, pero cuando está lleno tiene función, tiene sentido, hay una razón de su existencia. Entonces, que el hombre fue creado a la imagen de Dios, tiene el pensamiento implícito allí, un pensamiento como inherente, un poco oculto, pero de que el hombre está hecho para contener a Dios. Entonces, este punto lo podemos establecer acá. El hombre le fue dada la imagen de Dios porque el hombre podía contener a Dios. El hombre y Dios quería entrar en el hombre. De hecho, por tal razón es que lo pone frente al árbol de la vida. Sin embargo, pues hubo otro rumbo en esta narración. Así que el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. El punto Romano 2 dice: el hombre es un vaso para contener a Dios. Existe pues un concepto, pues esto no es necesario decírselos a los jóvenes, pero existe un concepto latente, especialmente los que tenemos un trasfondo religioso, de que nosotros como seres humanos somos instrumentos de Dios. Entonces hay que hacer algo por Dios, o somos herramientas de Dios. Realmente Dios hizo al hombre para que le contuviera, lo hizo como un vaso. Y vimos varios versículos de los que leímos que hablan de que el hombre es un vaso. ¿Cuál es el propósito de un vaso? Contener. Esto contiene agua. Pero ese es el propósito del vaso, contener algo. El hombre fue hecho de barro rojo. Y mencionan estos versículos y cuando hablan de este vaso de barro que está hecho para contener cierto tesoro, es muy fácil relacionarlo con el hombre, con nosotros. Así que el tesoro, siendo Dios, puede ser depositado en estos vasos de barro. Así lo decidió Dios. Entonces, la función del hombre para Dios es contenerle, ¿verdad? Pero pues tampoco somos vasos simples, sino que somos vasos que tienen 3 partes. Esas partes son espíritu, el alma y el cuerpo. Pasamos a definir estas 3 partes, ¿verdad? Siendo la principal, la parte más profunda, el espíritu humano. Entonces el cuerpo fue formado del polvo de la tierra y el cuerpo es este envase físico. El cuerpo nos sirve a nosotros para ser conscientes de todo lo físico.
Tenemos calor, tenemos frío, tenemos hambre, estamos enfermos. Lo que se nos enferma es el cuerpo, la parte más exterior del ser humano, ¿verdad? Con el cuerpo podemos tocar, ver, oler, escuchar, ser consciente de todo nuestro alrededor. ¿Ah? Estamos ahora viendo este video y percibimos todo con nuestros sentidos. Están asociados con el cuerpo, ¿verdad? Luego está el alma. El alma es la parte psicológica del hombre, es nuestro yo, nuestra personalidad. Es donde está contenido todo nuestro conocimiento, experiencias, pensamientos, recuerdos. Todo eso está ahí. Aprendemos desarrollamos alguna habilidad, un oficio, saber un idioma. Todo eso está, un idioma aparte del que hablamos por nacimiento. Todo eso está en nuestra alma. El alma pues tiene también partes, ¿verdad? Entonces tiene partes u órganos, le llama el hermano aquí en esta lección. ¿Cuáles son esos? La mente, la voluntad y las emociones, o la parte emotiva. Esas tres partes tiene. La mente es donde están todos los pensamientos, razonamiento, recuerdos. Los rasgos de personalidad se almacenan ahí en nuestra mente. Luego la parte emotiva es donde están las emociones, ¿verdad? Todas las emociones positivas y también las emociones negativas. Y por último está la voluntad, el libre albedrío, la capacidad que nos dio Dios para decidir, ir y hacer lo que nosotros decidamos, ¿verdad? Entonces, para entender esta lección, por ejemplo, ¿qué usamos? ¿Qué órgano usamos? Nuestra mente. Puede ser que nos emocionemos al escuchar o al leer estas partes donde vemos cómo Dios nos creó, ¿verdad? Y luego pues viene la voluntad, que nosotros tengamos el deseo de conocer más sobre este asunto. Ahí estamos prontos o propensos a ejercitar o a usar nuestra voluntad. Entonces, cuando Dios sopló en el hombre, vimos en uno de los versículos, el hombre llegó a ser un alma viviente. Muy bien. Ninguna de estas dos partes que hemos visto puede contener a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, según Juan 4:24. Entonces, llegamos a esa parte más profunda, ¿verdad? El interior escondido dentro del corazón, ¿verdad? O el hombre interior. Según Efesios 3:16. Esta es la parte más profunda del hombre y es interesante porque con esta parte nosotros podemos ser conscientes de Dios. Algo de Dios se infundió en nosotros cuando Él nos creó, cuando somos concebidos. Y es curioso que según... se me olvidó, pero según... creo que Lamentaciones, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahorita lo vamos a buscar de una vez. En Eclesiastés 12, ¿verdad? Cuando el hombre muere, pues el cuerpo va al polvo, el alma pues va a un lugar de descanso o de juicio, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, el espíritu humano lo tenemos como un préstamo, pero en el espíritu humano es donde podemos recibir a Dios, es consciente de Dios. Antes de recibir al Señor, pues un poco como el espíritu humano es un poco de Dios, eso actúa como una conciencia que llega a limitarnos de alguna manera, pero no es tan fuerte, porque el espíritu sin el Señor está como amortecido. Pero cuando recibimos al Señor, ahí lo recibimos, en nuestro espíritu, y lo vamos a ver más adelante. Pero el espíritu es para eso, para contener a Dios, para percibir a Dios. Entonces, realmente necesitamos tomar cuidado de nuestras tres partes, de nuestro cuerpo, para poder vivir lo más que se pueda y vivir en buenas condiciones, tener un buen... pues vivir con buenas condiciones. Nuestra mente hay que tenerla ejercitada, llenándola pues de educación está bien, de algún conocimiento está bien esto, ¿verdad? Pero mantenerla fresca, memorizando. Pero el espíritu es con el que nosotros podemos contactar, pero recibir al Señor, ser conscientes de esto, de Él, de lo espiritual.
Entonces, el espíritu no es lo mismo que alma. Cuando nuestra conciencia, nuestra existencia está alojada en el alma, ¿verdad? Que se compone de voluntad, mente y emociones. El alma está dentro del cuerpo, pero muy dentro tenemos el espíritu. El espíritu no es lo mismo que el alma. El espíritu nos lo dio Dios para contenerlo, para poder tocarlo a Él, contenerlo a Él, tocarlo a Él. Nosotros oramos en el espíritu, volvemos nuestra mente al espíritu. Nuestro espíritu es un lugar donde podemos vivir, donde podemos entrar, donde podemos escondernos, ¿verdad? La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Eso es Romanos 8:6. Así que vimos a grandes rasgos cómo Dios creó al hombre. Lo creó a la imagen y la semejanza, dejando ver que el hombre está hecho para recibir a Dios, para contener a Dios. Y por tal razón confirmamos esto cuando Dios alude al hombre como un vaso para contener algo. Luego vimos las tres partes de este vaso. El cuerpo, que es lo exterior, nos ayuda a ser conscientes de todo lo físico. El alma nos ayuda a ser conscientes de todo lo psicológico, a ser conscientes y a participar. El cuerpo es consciente de lo físico y participa de lo físico. El alma es consciente de lo psicológico y de ello mismo participa. Pero el espíritu es consciente y nos ayuda a percibir a Dios. Cuando leemos la Biblia, volvemos nuestra mente a nuestro espíritu y entonces percibimos a Dios. Si leemos sin ejercitar nuestro espíritu de una manera suelta, solo con la mente, la Biblia se puede convertir en nada más letra muerta que hace eso, matar. Luego vimos que el hombre es un vaso para contener a Dios y las tres partes del vaso tripartito. Dios es triuno y nosotros somos tripartitos. Preguntas son 5. ¿Cuáles son las 2 maneras en que el hombre es diferente a las demás criaturas de Dios? ¿Cómo es esto, verdad? En parte porque tiene espíritu humano. Los animales y las plantas no tienen espíritu humano. Luego la otra podría ser porque fue creado como un vaso para contener a Dios. Pregunta número 2. Romanos 9 nos dice que Dios hizo al hombre como un vaso. ¿Por qué la Biblia describe al hombre de esta forma? Ya ustedes podrán responder. Enumere las 3 partes del hombre y sus funciones y dé ejemplo de cómo usted usa cada parte. Responda a estas preguntas para poder reafirmar lo que acabamos de recibir. Número 4. Escriba la lista de 7 recipientes de su casa y describa el contenido de cada uno. Muy bien. Y 5. ¿De qué forma nos muestra esto que el hombre es un vaso de Dios? Especialmente por la imagen. Muy bien. Nos vemos en otro mensaje. Amén.